¿Cómo han estado, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto verles. Espero que estén bien. Estamos iniciando un nuevo año. ¿Así está bien? ¿Mejor? Sí, mejor, gracias. Estamos iniciando un nuevo año y pues esperemos que este año el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar hablando esta mañana. Me dicen los expertos que debo de cambiarme de micrófono. Así. Ok. ¿Me escucha mejor? Bien. Vamos a estar hablando esta mañana de la prioridad de Dios. La prioridad de Dios. ¿Qué es lo más importante para el Señor? ¿Cuáles son los asuntos de Dios? ¿Cuáles son los negocios de Dios? ¿A qué Dios le da más importancia? Tenemos este texto que nos da más o menos una idea. Dice, esto son palabras del mismo Señor Jesucristo: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará lo que necesiten. Voy a repetir el texto. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará lo que necesiten. ¿Cuál suele ser el orden que cada uno de nosotros damos en nuestras vidas? Por defecto, por naturaleza. ¿Cuál es el orden? El orden es, siempre uno tiene la tendencia a atender sus propias necesidades primero, y de ahí lo demás. Como dice el dicho, primero mi vientre y después mis parientes. Entonces, la necesidad de cada uno a veces se hace tan fuerte, o a veces uno le da tanta importancia, que todo gira alrededor a mis necesidades. No estoy hablando de algo que sea necesariamente malo, pues la necesidad de comer, de tener amistades, las relaciones familiares, las relaciones con los hijos, la familia, son necesidades buenas, importantes, valiosas, y que están también en el corazón de Dios. Pero hay veces que a cuántos les ha pasado que los que tienen hijos, por ejemplo, tu hijo te roba la calma, te roba los pensamientos, te roba las emociones y te absorbe absolutamente toda tu energía. ¿Cuántos les ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado que una relación, una pareja también te roba la calma, te mantiene inquieto? Y podemos seguir enumerando una serie de necesidades que realmente nosotros tenemos y que no son malas. Sin embargo, Jesús, de una manera muy interesante, apunta a que por encima, que nuestra prioridad no sea el atender nuestras necesidades, sino que Él está diciendo, fíjense algo, esto es un buen negocio si lo puede ver desde ese punto de vista. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Es decir, por encima de tu bienestar, por encima de tu salud, de tu trabajo, de tus sentimientos, de tu familia, de tus hijos, busca primeramente el reino de Dios y lleva una vida justa. Cuando ese orden lo respetas, cuando ese orden lo cumples, entonces fíjense lo que se cumple después. Dice, y Él les dará todo lo que necesiten.
Entonces, a veces en la vida nos las pasamos simplemente atendiendo lo que necesitamos con probabilidades de no lograr nunca jamás saciar nuestras necesidades. Y es una trampa, porque siempre uno va a sentir que necesita y siempre uno va a sentir que quiere y siempre uno va a sentir esto y lo otro. Sin embargo, es un cuento de nunca acabar. Pero cuando atiendes los negocios de Dios y le das prioridad por encima de lo demás, entonces Dios se encarga de todas y cada una de nuestras necesidades. Ahora, fíjense qué importante la palabra que Jesús está diciendo ahí. Les dará todo lo que necesiten. No dice todo lo que quieren. Y a veces hay una gran confusión entre lo que yo quiero y lo que realmente necesito. Dios conoce lo que tú y yo realmente necesitamos. Sin embargo, Él no está para atender nuestros caprichos, nuestros deseos. Él está para atender nuestras necesidades si nosotros ponemos por encima el reino de Dios y su justicia. Ok, entonces aquí está la prioridad de Dios. Si la prioridad de Dios es el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿a qué se refiere con el reino de Dios? Se refiere a las almas, a las vidas. Fíjense lo que dice, por ejemplo, uno de los textos más asombrosos de las Escrituras. Es este, porque uno pudiera pensar, ¿a cuántos no les da enojo cuando uno se entera, por ejemplo, de una terrible maldad, de hombres despiadados y descarados, de gobernantes que someten a una nación entera por su mero capricho? ¿A cuántos no les enoja la injusticia y uno desea hasta la muerte de gente tan perversa y tan malvada? Y uno diría, mejor sería este mundo que desaparezcan de la tierra. Pero fíjense qué curioso que en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Dios declara algo muy interesante, que a veces supera el entendimiento. Dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Qué interesante. Un Dios que ni siquiera se complace en la muerte de los perversos. Cuando uno de buenas a primeras emite buenos juicios y dice que se muera ese tipo, que se desaparezca de la faz de la tierra. Y dice, ¿sabes qué? No me complace. Ni siquiera la muerte de los perversos. Lo que yo quiero realmente es que Él se arrepienta y que viva. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar el amor de Dios? Y sigue diciendo, arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Si nosotros estudiamos, leemos las Escrituras, vemos cuántas veces Dios les advierte al pueblo de Israel, pero de una manera repetitiva. Arrepiéndanse, un llamado al arrepentimiento. Les envía profetas, les envía jueces, les envía gente para que por favor se devuelvan de su mal camino, como si Dios no quisiera que nada malo les pase. Y una y otra vez y otra vez y otra vez les advierte, y nada que hacían caso, nada que se arrepentían, nada que se volvían. Y Dios declara, pero es que yo no quiero la muerte del impío, dice otro texto. Quiero que se arrepienta y quiero que viva. Este es el corazón de Dios. Así es como siente Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué pasa cuando nosotros amamos a alguien, a una persona de verdad? Cuando amamos a una persona de verdad, de corazón, un amor sincero,
ese amor va mucho más allá de las emociones. Es un amor que tiene la capacidad de comprometerse con el bienestar de esa persona. Si esa persona está bien, entonces tú estás bien. Pero si esa persona está mal, tú estás mal. Si esa persona está en dolor, a ti te duele. En ocasiones te tocará decirle a esa persona cosas que no quiere oír ni que le gusta oír, pero lo haces porque lo amas y sabes que es lo correcto. Pasa con los hijos bastante. A veces uno no los complace en todo lo que quiere con tal de enseñarles disciplina, autodominio, control, hay que enseñarle a que aprendan a tomar las decisiones correctas por sí mismo sin que alguien les esté persiguiendo. Y lograr ese sentido de responsabilidad interna. Y uno toma decisiones en función del amor que le tiene a esa persona. Pero, ¿qué opinan de un padre que si su hijo dice, bueno, yo quiero jugar PlayStation 24 horas al día y el padre deja que juegue PlayStation 24 horas al día por complacerlo a él? ¿Será un padre que lo ama? ¿Cierto o falso? Entonces, así es Dios con nosotros. Dios no puede atender todos nuestros caprichos, ni todas las cosas que queremos, porque nos ama y sabe lo que realmente nos conviene y no nos conviene. Pero, yendo más allá, ¿qué hay del amor que nosotros le tenemos a Dios? Porque si nosotros amáramos a Dios realmente, y Dios es el primer lugar en nuestras vidas, entonces no vendríamos a Dios única y exclusivamente para pedirle que nos resuelva. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Porque lamentablemente la vida de muchos cristianos gira en función de lo que Dios les puede resolver. ¿Cuántas veces no hemos visto en la iglesia, con familiares, con amigos, pero en repetitivas ocasiones, gente que está en crisis económica, en crisis familiares, en crisis laborales, y unas crisis que los tumban por completo, de esas que te desmoronan, y vienen y buscan de Dios, oramos, ayunamos con ellos, les tendemos la mano en todo lo que podamos, invertimos horas y horas y horas aconsejando, ayudando, apoyando, solo escuchando, porque a veces la gente no quiere consejo. Hay veces que la gente solo necesita que lo escuchen. Y Dios resuelve y se desaparecen y no vienen más. Y hay cristianos que viven por etapas, por temporadas, que se acercan a Dios cuando hay una crisis, cuando hay algo que está mal, para que Dios les resuelva. Y vuelven, y una vez Dios les resuelve, vuelven a sus malos caminos. Paréntesis, por eso es que en muchas ocasiones, escuchen lo que voy a decir, muy delicado, en muchas ocasiones Dios, por amor a nosotros, no nos resuelve. Por amor a nosotros permite temporadas largas de angustia, de dolor, de cosas que no podemos entender, porque Él sabe que si te resuelve, te pierdes. O porque Él sabe que si te resuelve, te engañas a ti mismo. Y hay cosas, hay peticiones que están ahí. Por supuesto que Dios tiene cuidado de nosotros, nos ama, nos atiende, nos cuida, nos quiere, nos ama, pero tiene sus procesos con cada uno de nosotros, procesos que nos forman, procesos que moldean nuestro carácter, procesos que lo que logran en nosotros es traer constancia y permanencia para que una vez que resuelva, tú permanezcas y quedes firme. Esos son los procesos de Dios. Pero a donde quiero llegar es,
si Dios es el primer lugar en mi vida, si yo vengo y atiendo el reino de Dios por encima de todo lo demás, es decir, Dios viene a ser mi prioridad, Dios viene a ser el primer lugar en mi vida, yo quiero atender sus negocios, atender sus asuntos primero. En ese amor, yo debo entender que así como cuando tú amas a una persona y buscas que esa persona esté bien, que esa persona se sienta bien, de la misma manera, cuando tú amas a Dios, tú buscas que Dios esté bien y la prioridad de Dios se convierte en tu prioridad. Aquello por lo que late el corazón de Dios es aquello por lo que late tu corazón. Si a Dios le duele que alguien se pierda, a ti te duele que alguien se pierda. Si Dios llora por el necesitado, tú lloras por el necesitado porque amas a Dios. Amas a Dios y lo que es la prioridad de Dios viene a ser tu prioridad. Y una manera de honrar a Dios, una manera de adorar a Dios es precisamente hacer que lo que es primero para Él sea primero para mi vida. Las almas es aquello por lo que late el corazón de Dios. Dios, dice la Biblia, que Él nos amó a nosotros, no cuando comenzamos a portarnos bien. Él nos amó a nosotros no cuando decidimos obedecerle. Nos amó no cuando decidimos dejar a un lado el pecado. Nos amó no cuando comenzamos a dejar a un lado todo aquello que le desagrada. No. Dice la Biblia que Dios nos amó a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuánta gente dice, tengo algo en el ojo, cuánta gente dice, bueno, yo te perdono, pero si tú primero arreglas aquí, haces esto y haces lo otro? Dios nos perdonó, nos amó con amor eterno, inclusive estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si el amor de Dios radica en eso, una de los aspectos más importantes de esto es, a ver, si Dios se complaciera con la muerte del impío, pues destruiría a todo mundo. ¿En qué momento nos alcanzaría su gracia? ¿En qué momento nos alcanzaría? Porque por supuesto que sí, estadísticamente hablando, usted sabe, esta estadística es bien importante. Usted sabe que es usual para usted ver los errores y los defectos y las debilidades de los otros peores que tus propios defectos y tus propias debilidades y tus propios rollos. Cuando tú te miras a ti mismo, dices, bueno, pero es un defecto, todos tenemos defectos. Pero cuando eso mismo lo hace otro, dices, ¡ay, qué horror! ¡Qué desastre! Ese sí es perverso. Ese sí es malo. Escuché a un predicador decir algo muy controversial, pero que tiene mucho sentido. Lo voy a traer con pinzas. Y la gente le decía, sí, pero este tipo de pecados no deben tolerarse en la iglesia. Le decía, gente así, tú no debes invitarla, tú no debes permitir que entre gente así a la iglesia. Y este predicador, pastor, le dijo, qué interesante, porque curiosamente tu hijo me confesó a mí que anda en ese tipo de caminos. Así que voy a seguir tu consejo, lo voy a sacar de la iglesia.
Y entonces dijo, pero mi hijo no es un desecho, como para que lo saquen así, ayúdalo pues. Y entonces él dice, lo que pasa es que cuando se trata de ti o de los tuyos, entonces miras diferente. Pero cuando se trata de los demás, viene la mirada de juicio, el dedo acusador y el dedo señalador. ¿A dónde estaríamos nosotros al final de cuentas si Dios nos tratara de acuerdo a lo que nosotros nos merecemos? En lo que nosotros buscamos amar a Dios, atender sus deseos, atender aquello por lo que su corazón late, deberíamos entender que precisamente una de las cosas por la que late el corazón de Dios al saber que es las almas es poderlos alcanzar para Cristo. Poderlos alcanzar para Cristo. Esto le llamamos en la iglesia evangelización o evangelizar. Y todos, absolutamente todos, somos llamados a evangelizar. Sin embargo, quisiera tocar algunos puntos al respecto porque pudiese malinterpretarse. De hecho, hay muchos prejuicios con relación a la evangelización y hay muchos conceptos que no son del todo correctos. Y me gustaría tratar este tema de una manera muy puntual. Pero antes de eso, hay veces que tenemos limitantes e impedimentos a la hora de compartir nuestra fe con otras personas. Una de las cosas que la gente suele decir es que, bueno, pero yo no tengo mucho conocimiento. Yo no soy diestro, no conozco la palabra de Dios, no conozco las escrituras, no soy tan ducho como muchos cuando los escucho hablar, pero compartir del Señor no necesita que tú tengas una vasta experiencia y un vasto conocimiento en la palabra de Dios. Basta solo con compartir tu experiencia con Dios. ¿Has tenido una experiencia con Dios? Eso es suficiente. Vamos al caso de la mujer samaritana. ¿Se recuerdan la mujer samaritana? La mujer samaritana, aquella que había tenido una vida como la de muchas artistas, andaba en sus travesuras, pero Jesús se le acerca a ella, le habla, le brinda su amor, le brinda su gracia, le brinda su misericordia. Y esa experiencia que ella tuvo con el mismo Cristo fue suficiente para que toda aquella aldea se convirtiera a Cristo y viniera a Jesús. Porque su testimonio era, fíjate, este hombre me dijo toda mi vida. Ese era su testimonio, esa era su experiencia. Y bastó para que toda aquella aldea conociera a Jesús y le escuchara. ¿Has tenido una experiencia con Cristo? Pero si no has tenido una experiencia que puedas compartir, probablemente solo estés viniendo aquí por compromiso, por seguir una religión, por seguir una fe, pero no has tenido una relación, una experiencia real con Dios. Dios es un Dios de experiencia, no es un Dios de religión. No es que voy a seguir una religión X para acercarme a Dios, no. Dios es un Dios de relación personal. Él trata contigo de una manera personal y directa. Y esa experiencia basta y sobra para compartirla con los demás. Es todo lo que necesitas. Entonces, no nos caigamos con este tipo de limitaciones porque no es una excusa para hablar del Señor. Otros dicen, bueno, pero yo tengo todavía algunos defectos y tengo problemas y es que no quiero ser hipócrita. Pasa mucho, pero esta fortaleza, esta manera de pensar, limita que la gracia de Dios se manifieste en las demás personas. Ciertamente, absolutamente todos los que estamos aquí presentes todavía lidiamos con la carne, con malos deseos, con malos pensamientos, con temas de carácter, con temas de cualquier tipo de situación que se imagina. Y si usted se va a la Escritura, Pablo, por ejemplo, decía algo similar.
No es que yo lo haya alcanzado todavía, decía Pablo. Dice, de todos los pecadores, yo soy el peor o el primero. Y en otra ocasión dice, porque lo que yo quiero hacer no es lo que hago, sino que termino haciendo lo que no quiero hacer. Entonces vemos en la palabra de Dios que todos los mortales somos personas que aún estamos en un proceso que la Biblia lo llama santificación y que Dios trata con nosotros diariamente. Diariamente. Y que lo que Dios busca en este caminar cristiano es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Entonces no es una limitante, no es un impedimento, porque al fin de cuentas, las personas que necesitan de Dios allá afuera también quieren ver a alguien de carne y hueso, no a un súper espiritual inalcanzable, porque al fin de cuentas no existe. No existe. Estamos todos en el mismo rollo, estamos todos en el mismo paquete. Y Dios trata con nosotros en la medida en que nosotros dejemos que Él obre en nuestras vidas. Y está también esta manera de pensar, dice, bueno, pero es que yo no sé qué decir, no sé cómo hablarle. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué abunda en tu corazón? ¿Qué es lo que abunda aquí? Porque cuando tú estás lleno de Dios, te desbordas de Dios. Eso se desborda. Eso sale de una manera natural. Pero si tú dices, es que no sé qué decir, no tengo qué decir, probablemente necesites reencontrarte con Cristo, necesitas reactivar tu vida espiritual, necesitas conectarte con Dios, pasar tiempo con Dios, buscar su rostro, tal como la Biblia nos indica que lo debemos hacer. Porque una vez que te llenas del Señor, es natural, es orgánico que tú quieras compartir eso de lo que te está llenando el Señor. Es como, ¿cuántos han visto una buena película? Levanten la mano. ¿Cuántos han visto una buena película? Esas que se han divertido y que dice, wow. ¿No va y se la cuenta a sus amigos? Y anda de spoiler después por ahí, para que después lo critiquen por andar de spoiler. Pero cuando eso te llena, te desbordas y lo compartes. Es exactamente lo mismo. Si sientes que no sabes qué decir, probablemente necesites una llenura de Dios en tu vida, del Espíritu Santo en tu vida, para que eso se desborde y sea algo natural. Porque uno de los temas que pasa también es que, bueno, la gente, escucha esto es importante, la gente siente la obligación de hablarle de Dios a otras personas, ya sea porque siente que en la iglesia se lo imponen o lo obligan, o tanto que lo han escuchado que dicen, bueno, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo y tengo que hacerlo, pero aunque ciertamente es nuestro deber hacerlo, no debe sentirse como una carga pesada. No sé si me explico, debe sentirse algo natural. Y si no es natural, es importante hacer un autodiagnóstico. Ese es el punto. Es importante por qué no está pasando eso. Quiero decir lo siguiente para enfatizar este punto. Vean las sillas vacías que están a su alrededor. Aquí hay sillas vacías. Digo, aparte de la mitad de la iglesia que se acaba de ir, por cierto, muchas de esas sillas le pertenecen a personas que solo usted tiene influencia para traer. Ahí está el nombre y apellido, visualice el nombre y apellido de personas, compañeros suyos de trabajo, compañeros suyos en la universidad, en lo que hagan, y que solo es cuestión de que usted haga el paso
le hable y esa persona pueda encontrarse con Dios y tener la oportunidad de experimentar realmente a Dios, no una religión, sino a Dios. Entonces, hay gente a la que solo usted tiene acceso. Y hay gente a la que Dios puso a usted específicamente en ese lugar para poder alcanzarlos a ellos. Entonces, nunca pierda de vista eso. Y por último, ¿qué hago si pertenecen a una religión? Porque esta es la clásica, cuando te dicen, no, es que yo soy de X religión, ya yo tengo una religión X o Y o Y. Bueno, ese tema, aunque voy a tocar un poquito más adelante de esto, por ahora les digo que no es un tema relevante. No le preste importancia. Usted solo comparta su experiencia con Dios y su fe y deje que Dios haga el resto. Porque este tema de religiones es un tema un poco delicado. Pero con esto vamos a ver algunas comparaciones que me gustaría traer aquí. Por ejemplo, una cosa es ser testimonio, cuando usted es testimonio en lo que comparte la fe. Y otra cosa es cuando usted busca ser perfecto. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es que usted de manera genuina testifique de Cristo, comparta su fe, hable a otros de aquello lo que Dios ha hecho en su vida. Y otra cosa es que usted pretenda ser perfecto. Y que usted diga, no, es que si yo no soy perfecto, yo no le puedo hablar de Cristo a otra persona. Son dos cosas diferentes. En Cristo Dios busca en nosotros la excelencia, que le amemos, que le busquemos y cada día Él va haciendo la obra en nosotros. Otro tema es que una cosa es cuando nosotros buscamos, porque cuando le compartimos a alguien del Señor, es importante estar sintonizado con el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede mostrarte cosas específicas de esa persona. Y tu oído tiene que estar atento, escuchando lo que el Espíritu está diciendo. Y tú puedes decir, ok, por aquí es la ruta a seguir. Y otra cosa es cuando tú estás hablando por hablar, y hablando sin parar, y no te das cuenta de qué es lo que está pasando en la otra persona. ¿Y cuántos saben que cae mal cuando una persona habla y 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 no da chance para más nada? Entonces, es importante no caer en esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nosotros no podemos convencer a nadie. Usted no puede convencer a nadie en estos temas espirituales. Es el Espíritu Santo el que trae convicción. Y cada vez que hablamos de Cristo, debemos entender que si el Espíritu Santo no está haciendo la obra, no hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces es un tema de sintonía con Dios en esto. Testificar con lo que tienes, con tu experiencia, guiado por el Espíritu Santo, nos habilita para transmitir verdades, o testificar con lo que no tienes por obligación o imposición. En este caso, las verdades no son aceptadas. En el caso del pecador, la gente no suele gustarle que le digan que son pecadores. Por lo que acabo de mencionar, la gente no suele verse a sí mismo como una persona pecadora. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener la tendencia de compararte con alguien mucho peor, y eso entre comillas. Y pues por supuesto, si te comparas con alguien mucho peor, pues vas a salir bien parado. Pero la comparación de nuestra vida espiritual no es con
respecto a alguien que consideramos peor que nosotros. Nuestra comparación, cuando Dios nos mira y cuando Dios nos juzga, Dios nos mira de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus estatutos. Y en ese sentido, nadie queda bien parado. Cuando tú comparas tus acciones, comparas tu conducta, comparas tu manera de pensar y tu manera de sentir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y espera de nosotros, te das cuenta, reaccionas y dices, wow, yo estoy muy lejos de lo que Dios demanda y exige de nosotros. Y esta convicción solo la puede traer el Espíritu Santo. No es algo que tú puedes hacer. Y no caigas en el error de el dedo acusador y el dedo señalador a los demás, porque a veces tenemos esa tendencia de señalar, acusar, y tú eres, y tú eres, y tú haces mal, y haces mal, y haces mal, y haces mal. Y nos olvidamos de que este es un mensaje de gracia y de amor. La convicción de pecado viene directo de allá arriba. Nosotros nos corresponde no juzgar, no atacar a nadie, sino compartir el amor de Dios con nosotros, así como Dios fue bueno contigo, así como Dios fue misericordioso y paciente contigo, de esa misma manera Dios es bueno con quien le busque y con quien se quiera encontrar. Entonces, es importante. Otro tema, con una actitud humilde versus con arrogancia. A veces se cae en el error de, y ya esto le pasa a las personas que de repente ya tienen un amplio conocimiento en la palabra de Dios, ya dominan las escrituras, y entonces pueden hablar con soberbia, pueden hablar con, es que yo sí sé y tú no sabes. Aunque por supuesto no lo dicen de esa manera, la actitud es esa, no sé si me explico. La actitud que reflejan es, tú no sabes, pero yo sí sé. Y esto es tétrico, porque tampoco es a lo que Dios nos ha llamado. Nosotros con humildad, siempre con humildad, debemos presentar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No olvidando de dónde Dios nos sacó, no olvidando de dónde venimos. Y, por supuesto, sin entrar en discusiones religiosas, en vez de atacar a otras religiones y credos. Porque cuando tú comienzas a atacar las otras religiones, los otros credos, y tú comienzas a decir que están mal, se vuelve una arrogancia de parte tuya con el dedo acusador y con el dedo señalador. No es esto a lo que Dios nos llamó. Dice en la Biblia, si el Hijo fuere levantado, los atraeré hacia mí. Cuando Jesús es levantado, cuando Jesús es el centro de tu conversación, ellos son atraídos a Él. Y no vender religiosidad tampoco es de vital importancia. No vender religiosidad, imponer legalismo. Miren, la vida cristiana no consiste en prohibiciones. A veces eso es lo que yo llamo perfil de secta. A veces eso es lo que parece. Tú sabes que tú no puedes comer eso. Tú sabes que tú no puedes oír esto. Tú sabes que tú no deberías y no puedes y no debes y está mal y está prohibido y a Dios no le gusta. Ese tipo de mensaje no es el Evangelio de Cristo. ¿Qué? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué usas pantalón? ¿Por qué usas corbata? ¿Por qué te peinas así? ¿Por qué oyes música así? Porque ese no es el mensaje de Cristo. Y mucha gente, lamentablemente, en las iglesias, están en las iglesias y han sido, les han llenado este tipo de mentalidad y vienen
Y su relación con Dios es una relación de prohibiciones, de no hagas, no comas, no pienses. Y Dios está tan lejos de eso, pero tan lejos de eso. Y eso no es el Evangelio. Esa es una desvirtualización. Se desvirtúa por completo lo que es la fe en Cristo. ¿Saben cómo es la experiencia y la fe en Cristo? La fe en Cristo es, por dar un ejemplo, tantos testimonios que yo he escuchado en esta misma dirección. Yo era un borracho, parrandero, jugador y mujeriego. Pero un día me encontré con Cristo. Y Él cambió mi vida, la transformó. Y cuando quise seguir en mis borracheras, en mi mujerieguerería, se diría así, no sé cómo se diría. Anótala, la palabra CCI, vamos a tener un diccionario CCI aquí. En mi maleantería, en mi cosa, cuando quise seguir, me di cuenta que no podía. Ya no lo disfrutaba. Ya no quería estar ahí. No me hallaba. No es lo mismo practicar una religión que encontrarse con Dios. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Y el mensaje de la iglesia debe estar muy lejos de practicar una religión. El mensaje de la iglesia es: encuéntrate con Cristo. Eso es lo que la Biblia llama conversión. Cuando hay una conversión real y genuina de ti, si la Biblia lo dice, dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone, Él transforma, Él cambia, Él arranca esas cosas. Entonces no es un tema, ¿de qué te sirve agarrar a alguien que no tiene a Dios en su vida y señalarle sus pecados? Si muchos de ellos saben. Es más, muchos de ellos están atrapados en una cárcel de vicios, la cual quieren salir urgentemente, anhelan salir de ahí. Podrán dar la apariencia muchas veces de que se divierten y la pasan bien, pero tú no los has visto cuando tienen que dormir en sus camas, cuando lloran en sus almohadas hondamente por un vacío que no pueden llenar, por una adicción que no pueden superar, una adicción que les ha arruinado su salud, que les ha arruinado su familia, que ha arruinado sus relaciones y no la pueden dejar y están llorando a gritos por salir de ahí. Y tú vas y le dices: estás haciendo mal. Pues ya lo saben. Este alcohol no lo puedo dejar, te dicen muchos. No lo puedo dejar. Pero tú sabes que te hace daño. Sabes que daña el hígado. Sabes que te va a enfermar. Sí, yo sé. ¿Y por qué no lo dejas? Que no puede. Asimismo, cigarrillos, droga, lo que quieras, libertinaje. ¿Sabes que te hace daño? Sí, déjalo pues. No puedo. Lo que es la vida en Cristo es que Cristo, cuando viene a tu vida, dice, aparte de la conversión, otra ilustración que nos da es el nuevo nacimiento. Jesús decía: miren, para entrar al reino de Dios es necesario que nazcas de nuevo. Cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo. ¿Cuántos nuevos nacidos hay aquí? ¿Cuántos convertidos hay aquí? Entonces, esta experiencia
es algo que una vez estando del lado de Cristo, una vez habiendo tenido esta experiencia con Dios, debes alimentar con los ejercicios espirituales, que es la oración, la lectura de la palabra, momentos de adoración, momentos de ayuno, buscar a Dios de corazón. ¿Por qué? Porque una vez que venimos a Cristo, Dios pone su espíritu en nosotros. Y eso es lo que nos da el nuevo nacimiento. Ya voy a tocar este tema, déjenme avanzar un poquito aquí. Todos somos pecadores. Estos son los puntos vitales, los no negociables en lo que es cuando compartimos la fe en Cristo. Puntos vitales. Todos somos pecadores. Lo que nos impide conectarnos con un Dios perfecto. Hay un texto, Salmo capítulo 51, versículos del 1 al 17. Si me ayudas buscándolo y lo ponemos ahí, puede ser, porque es bastante ilustrativo, pero en esencia cabe resaltar que lo siguiente, présteme atención, ¿cuál es el requisito para que alguien esté en el cielo? ¿Cuál es el requisito? En una palabra, perfección. Perfección. Si tú no eres perfecto, no puedes estar en el cielo, no perteneces a ese reino. Si tú quieres ir al cielo, lo correcto sería que desde que nazcas hasta que mueras, no hayas cometido un solo pecado. Los ángeles que están allá en el cielo no pecaron. ¿Y los que pecaron, qué les pasó? Ahora son los demonios, Satanás. Entonces, en ese reino no podemos entrar porque tenemos pecado. Entonces, esta es la esencia de la predicación. Ahora, el castigo, la buena noticia es que el castigo de nuestro pecado lo pagó Jesús en la cruz. O sea, la condenación que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados, vino a alguien justo que la pagó por ti y por mí. Así que, si quieres formar parte de un reino eterno, de un reino perfecto que no admite imperfecciones, que no admite pecadores, la alternativa es Jesucristo. ¿Por qué? Porque con Jesús nosotros tenemos vida eterna. Con Jesús nuestros pecados han sido limpiados y Él, ese castigo porque si hay maldad, debe castigarse. Si no, no habría justicia. Entonces, ese mal, Cristo pagó ese castigo y en Cristo podemos tener vida eterna. Sin embargo, olvídense del texto, ¿no? Ya no pongan el texto, déjenlo así. Sin embargo, esta parte es súper importante. Dios nos ofrece, además del perdón por nuestros pecados, además de la redención de nuestra alma, Dios nos ofrece la solución de nuestro pecado y es un cambio de naturaleza. Cuando vienes a Cristo, Dios pone su Espíritu Santo en ti. Ese Espíritu Santo en ti es lo que se llama conversión, es lo que se llama nueva naturaleza, es lo que se llama un nuevo nacimiento. Ese Espíritu, una vez que vive en ti, una vez que habita en ti, no te permite pecar en paz, por ejemplo. Esa es una obra que hace Dios. Te inclina hacia hacer las cosas que Dios quiere. Te inclina y te motiva y te mueve a obedecer a Dios, a amar a Dios, a complacer a Dios, a adorar a Dios y finalmente a vencer y a romper con aquellos hábitos e incluso vicios
que antes dominaban tu vida y que ahora pueden ser rotos de una vez por todas. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Eso solo lo hace el Espíritu Dios. Y ese Espíritu de Dios que nos trae vida, porque dice que antes estábamos muertos, ahora estamos vivos, ahora somos vivos espiritualmente, nos da vida, nos perdona los pecados, nos limpia de toda maldad, nos quita la culpa, nos redime, nos trae vida eterna, nos trae salvación y nos da una nueva naturaleza que es la que nos permite romper con el pecado y agradar a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje auténtico y real. Porque vuelvo y repito, de nada le sirve a la gente decirles que están haciendo mal cuando ya saben que están haciendo mal en la mayoría de los casos y no tienen el poder de cambiarlo. La buena noticia es que en Cristo sí puedes cambiarlo. Es que en Cristo sí puedes romper con los vicios, con el pecado, con todo lo que desagrada a Dios y que a la larga tú sabes que te hace daño. Puedes romperlo. Y entre más nos conectamos con Dios, entre más nos acercamos a Dios, entre más permitamos que Dios opere en nuestras vidas y más leemos la Biblia, más oramos, más vencemos la carne y el pecado. Ahora, esta nueva naturaleza no quiere decir que desaparece los malos deseos. La nueva naturaleza en nosotros es el Espíritu Santo en nosotros, pero la carne sigue. Así que ahí está la carne y el Espíritu Santo. Esa es nuestra nueva naturaleza realmente. ¿Cómo vencemos los deseos de la carne? En la medida en que alimentamos el Espíritu. ¿Cómo comenzamos a perder nuestras batallas espirituales? ¿Y cómo comenzamos a retroceder? En la medida en que alimentamos la carne. Diagnósticos, buenos diagnósticos. ¿Cuántas horas pasas viendo Netflix, televisión, redes sociales versus cuántas horas pasas buscando de Dios? Entonces, si pierdes muchas batallas espirituales, ahí está la respuesta, porque entre más alimentas el Espíritu, más puedes dominar y vencer la carne. Pero esa es la nueva naturaleza. Ya con el Espíritu puedes vencerla. Te toca a ti alimentar el Espíritu y fortalecer el Espíritu. Y finalmente, el último punto que quiero tocar es que esta gran comisión Dios nos mandó a hacer discípulos. No es solo predicar el Evangelio. No es solo enseñar la palabra de Dios, es hacer discípulos, hacer discípulos. Miren la gran comisión, Mateo 18, 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ya Jesús había muerto, ya había resucitado, ya había vencido la muerte y dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo máximo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen, escuchen bien esta parte, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Esa es la gran comisión. Es más que predicar el Evangelio, es más que enseñar la palabra de Dios. Dice: enséñenlos a obedecer los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Para ahondar un poco más en este punto de obedecer, ¿cuál es el objeto o la meta de la enseñanza de la Gran Comisión? Es obedecer. Y tú no puedes enseñar a obedecer si tú no obedeces. La manera más efectiva de enseñar es con el ejemplo. La manera más productiva de lograr que la gente obedezca
es que tú seas obediente. El último versículo del capítulo 3 del Evangelio de Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene vida eterna. Jesús dijo en una ocasión: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre, obedecer. La obediencia es la evidencia de que Jesús es tu Señor. En otra ocasión Jesús le llama y le pregunta: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? No me están llamando Señor. Señor de boca para afuera. No me están obedeciendo. La obediencia en el creyente es la evidencia de que Jesús es su Señor. Jesús es tu Señor, tienes vida eterna, por supuesto que sí, pero eso se demuestra en la obediencia, no de boca para afuera. De diente para afuera, ¿para qué me llaman Señor? No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esta es la gran comisión: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a hacer. La enseñanza no está precisamente orientada a transmitir conocimiento. Y a veces caemos en eso, en una transmisión de conocimiento. Es más, a veces nos volvemos expertos en la transmisión de conocimiento, y cuánto conocimiento y cuánta profundidad. Pero realmente la esencia de la gran comisión no está en la transmisión de conocimiento, sino en enseñar a obedecer. Nos toca obedecer. La sabiduría del hombre tiene todo que ver con la conducta más que con el conocimiento. La sabiduría, la cual la Biblia habla de que es sabio, tiene todo que ver con la conducta del hombre y no tanto con el conocimiento. Ejemplo sencillito: si yo sé que emborracharme todos los días es malo, y yo predico y doy toda una conferencia de todos los daños que el alcohol puede traernos a mi vida, y puedo demostrar mucho conocimiento al respecto, pero yo me emborracho todos los días, no soy un hombre sabio. ¿Se entiende? La sabiduría no está en el conocimiento, está en la conducta. ¿De qué me sirve saber si yo no lo practico, si yo no obedezco? Mateo 7:24 lo dice de una manera muy clara, y me encanta cómo lo ilustra aquí. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Otras versiones dicen: todo el que escucha mi enseñanza y la obedece. Y otras versiones dicen: y la pone en práctica. Porque somos muy buenos muchas veces escuchando. A veces salimos diciendo: wow, esa prédica estuvo genial. En otras ocasiones: ok, ¿de qué predicaron? No me acuerdo, pero me acuerdo que estuvo bien pretty. Pero en la mayoría de los casos, entró por aquí y salió por acá. En muchos casos. En muchos casos no obedecemos. ¿Cuántas veces ha traído Dios convicción a nuestras vidas con algo específico? Y dejamos pasar el tiempo, y dejamos pasar la oportunidad, y no obedecemos. El problema con esto es que se vuelve costumbre. Por eso Jesús dice y advierte: si hoy oyes su voz, ¿qué cosa? ¿No se acuerdan lo que es? Si hoy oyes su voz, no endurezcas
tu corazón. Ahora sí se acordaron. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Ve corriendo y obedece. Ve corriendo y obedece. Entonces, este es el tema de la obediencia. Mateo 5:19, la parte B, dice: pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Está haciendo un contraste del que no lo obedece versus el que la obedece. El que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de Dios. Practicar la verdad es un prerequisito para enseñar la verdad. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. Si no pones en práctica la palabra de Dios, lo que Dios está hablando específicamente a tu corazón, solo te estás engañando. Solo estás practicando una religión. Por eso, si hoy oyen su voz, no endurezcas tu corazón. El estudio de las Escrituras no es el fin. El estudio de las Escrituras no es el propósito final, sino el medio para ser transformados. Cuando te profundizas en la palabra de Dios, cuando te metes en las Escrituras, debes entender claramente que no es el fin, no es el propósito final, el entendimiento de esa escritura. El propósito final es que esa escritura transforme tu mente, tu vida, tus acciones y tu conducta. Y finalmente, la obediencia se aprende por imitación, no por imposición. Yo puedo enseñar de obediencia, puedo imponer obediencia, pero si yo no soy obediente, no voy a producir, no voy a reproducirme. Uno reproduce lo que es. Uno reproduce lo que es. Y en la gran comisión, que lo que nos corresponde es a enseñar a obedecer, nos toca a nosotros obedecer en primer lugar. Porque la obediencia no se aprende por imitación, sino por imposición. Entonces, recapitulando, yo quisiera terminar con el siguiente pensamiento. En primer lugar, si amamos a Dios, nos corresponde a nosotros que nuestro corazón lata por aquellas cosas por las que el corazón de Dios late. Dios late por las vidas. Las almas deben ser prioridad para nosotros. Eso es poner el reino de Dios por encima de aún tus propias necesidades. La vida y las almas. ¿Está en tu corazón la vida y las almas? ¿Está en tu corazón? ¿Tienes carga por aquellas personas que están a tu alrededor, familiares, amigos y compañeros de trabajo? ¿Tienes idea de que ellos pueden perderse eternamente si tú no les compartes? Si tú no les hablas de Cristo. ¿Estás obedeciendo tú al Señor para que seas ejemplo y puedas enseñar a obedecer a otro? Ese es un llamado que estamos haciendo y que corresponde para los propósitos de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo transforma vidas. El Espíritu Santo rompe cadenas. El Espíritu Santo limpia y vivifica los corazones. Y es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Inclina tu rostro un momento. Haz una
autoevaluación ahorita mismo. Examínate. Medita qué tanto estás obedeciendo al Señor. Hay cosas que has dejado pendientes y que Él ha hablado específicamente y que solo has dejado pasar el tiempo. ¿Late tu corazón por aquellos que están a tu alrededor y no conocen al Señor? ¿O realmente no te importa? Te resbala. Te da igual. Porque si te da igual, no conoces a Dios. Si te da igual, no amas a Dios. Pregúntate, ¿ha sido tu experiencia con Dios real? Porque si todavía no ha sido real y lo que has tenido es más bien una práctica religiosa, eso puede cambiar en un instante. Dios puede venir hoy, ahorita mismo, a tu vida, a tu corazón. Puedes sentir esa llenura y ese Espíritu Santo que todo lo cambia, todo lo transforma y hace nuevas todas las cosas. Puede morar en tu vida. Vamos a cantar esta canción. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno. Porque tu justicia eterna es. Porque tu justicia Levanta tus manos. eterna es. Entrégate al Señor en este momento. Con ella yo me deleitaré. Dile a tu Dios que le vas a obedecer. Dile sí al Señor. Por tu Dile sí, voy a compartir tu palabra. Voy a alcanzar a otros, no descansaré. El reino de los cielos será mi prioridad. Díselo al Señor en este momento. Para siempre Tu reino es mi prioridad, Señor. tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Una última vez, cada mañana. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Señor, te damos gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lo que haces a diario con nosotros. Nos comprometemos. Levanta tus manos si esa es tu oración también. Nos comprometemos contigo a no descansar hasta ver que nuestros amigos y familiares te conozcan. Nos comprometemos a obedecerte. Nos comprometemos a enseñar a obedecer, a rendir nuestras vidas a ti, Señor, a pasar más tiempo contigo, a buscar tu rostro hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas. Sí, Señor, te decimos que sí, te amamos y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno.